la siguiente manera. Bien, un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Y esta clase va dirigida a los estudiantes del cuarto año de secundaria sección B. El día de hoy, así es, martes 16 de marzo. Vamos a empezar entonces y el título para esta gran oportunidad es hablar acerca de las culturas pre-incas. La pregunta es, ¿a qué se denomina culturas pre-incas? Miren ustedes, ¿a qué se denominan culturas pre-incas? Son todas aquellas culturas que se desarrollaron antes de la aparición del Tahuantinsuyo como cultura, ¿no? Estamos hablando de la primera gran cultura denominada Chavín. Hoy vamos a hablar acerca del Chavín. Y para hablar de Chavín tenemos que resaltar sus grandes manifestaciones culturales como la que estamos observando en pantalla, ¿no? Impresionante. Los chavinenses fueron amantes de la piedra. Miren ustedes, ninguna otra cultura trabajó la piedra con excelencia como la trabajaron los chavinenses acá en nuestro Perú. Y hablar de Chavín, mis apreciados estudiantes de cuarto año de secundaria, y hablar de Chavín es hablar de una de las culturas que se desarrolla 1200 años antes del nacimiento de Jesús y que se prolongaría 200 años después. O sea, 1200 años antes de Cristo hasta 200 años después de Cristo. O sea que matemáticamente Chavín tuvo un desarrollo cultural de aproximadamente 1400 años de existencia. 1400 años de existencia. ¿Qué nos dice el gran maestro, su descubridor, el sabio peruano Julio César Tello? Acuérdense que a Julio César Tello se le considera como el padre de la arqueología peruana, ¿no? Tello nos habla acerca de Chavín. Tello nos habla acerca de esta primera gran cultura desarrollada en el territorio peruano, pero nos resalta algo. Tello la considera cultura matriz, cultura madre de todas las culturas serranas y costeñas desarrolladas en el territorio peruano. Tello la llama cultura panperuana, Chavín. Tello afirma que Chavín fue la primera gran cultura en el Perú y que se desarrolla 1200 años antes del nacimiento de Jesús y se prolongaría hasta los 200 años después del nacimiento de Jesús. Miren ustedes, ¿de qué manera profesor Julio César Tello explica la aparición, el desarrollo de esta gran cultura? Tello nos dice que Chavín tiene influencia amazónica. Dice que los primeros pobladores que llegaron a Chavín, antes de llegar a Chavín, ellos vivían en la parte oriental de los Andes, o sea, en la Amazonía. Aproximadamente tuvieron un desarrollo cultural en la Amazonía de 500 años. Pero durante esos 500 años tuvieron que luchar contra la adversidad geográfica del territorio amazónico. El clima, su suelo. Miren ustedes, acuérdense que la Amazonía es una zona nubosa, es una zona calurosa, es una zona lluviosa. Este grupo humano perteneciente al grupo de los Arawak no se acentuaron cómodamente bien. Por esa razón, después de 500 años de haber vivido en la Amazonía, después de haber practicado sus costumbres en la Amazonía, ellos determinaron partir de la parte oriental de los Andes con rumbo a la parte occidental de los Andes. Y para eso tenían que trepar la elevada altura de la cordillera de los Andes. Pues sí lo hicieron. No solamente se trasladó el hombre, se trasladó con sus costumbres, con sus creencias, con sus plantas, con sus animales. Con todo este, vamos a llamar así, conocimiento, se trasladaron de la parte oriental de los Andes a la parte occidental. Y cuando llegaron sobre los 3.150 metros del nivel del mar, ellos observaron que el clima era distinto. Se sintieron bien y determinaron quedarse en esta zona.
Esa zona elegida por este grupo humano fue nada más y nada menos el Callejón de los Conchucos. ¿Dónde? Al pie de la Cordillera Blanca. Sí, señor, en la región denominada Chavín. Ahí, en ese lugar, esta gente que vino de la Amazonía con sus costumbres se acentúa para crear una cultura que a la postre sería la primera gran cultura del Perú. Estamos hablando de la cultura matriz Chavín. Dice que el territorio de Chavín fue explorado aproximadamente en 1905 por muchos personajes, entre ellos nada más y nada menos que el geógrafo italiano de nombre Antonio Raimondi. Así como en tiempos coloniales, Pedro Cieza de León, uno de los más grandes cronistas, visitó la zona de Chavín. Pero fue Julio César Tello, en 1919, durante el gobierno de Augusto Bernardino Leguía, quien descubre esta gran cultura chavín y le aplica el carbono 14 y data una antigüedad de 1200 años antes de Cristo. No te olvides, Tello llama a esta cultura cultura matriz de la civilización andina y también de la civilización costeña, o sea, madre de todas las culturas, tanto serranas como costeñas. Hablemos de la ubicación geográfica de Chavín, mis apreciados estudiantes. Chavín, el centro ceremonial de esta gran cultura denominada Chavín, se encuentra ubicada en el Callejón de los Conchucos, en la parte oriental de la Cordillera Blanca, a orillas de un río llamado Mosna y vecino a otro río llamado Huachesca. Estos dos ríos son afluentes al río Marañón, ¿no? ¿Dónde, profesor? En el actual distrito de Chavín, Chavín de Huántara, en la provincia de Huari, departamento de Ancash, sobre los 3.150 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando propiamente de la región Quechua. ¿Está quedando claro, Fabricio, Alexander, Angelo Muro, Stephanie Obregón, José Carlos Rengifo, Alison Sánchez? ¿Está quedando claro? ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Correcto. Sí, profe. Gracias. Entonces, continuamos. ¿Qué nos dice Tello? ¿Cómo se caracterizó la organización social en Chavín? En la parte superior vamos a encontrar los sacerdotes. Alto acá. No se trata de sacerdotes como hoy en día. Estamos hablando acá de brujos. Estamos hablando acá de chamanes. Gente que vino de la Amazonía y que utilizaba elementos vegetales como la nectelina de San Pedro o también la hoja de coca para poder, entre comillas, consumirlas y drogarse para ver situaciones que otros no la ven, entre comillas, para comunicarse con los dioses de Chavín. Esta gente, entre comillas, sacerdotal, esta gente integrada por brujos y chamanes, fue la clase dominante, la clase dirigencial, la clase de poder en Chavín. Fue la clase que estaba encima o por encima de todas. Seguido a esta encontramos a los artesanos o llamados especialistas. Y finalmente el pueblo que se congregaba a las creencias de estos, entre comillas, sacerdotes. En cuanto a la organización política, señores, el estado de Chavín definitiva y categóricamente fue controlado por sacerdotes, o sea, brujos y chamanes. Ellos trabajaron el miedo, trabajaron el horror, el espanto, la superstición, las creencias. Hicieron a su pueblo creer que ellos tenían comunicación con sus dioses. Y para esto se valían de algunas cosas como, por ejemplo, aspectos artificiales en cuanto a sonidos, en cuanto a movimiento. Y la gente al escuchar estos, caramba, creía. Por ejemplo, estaba prohibido que el pueblo ingrese al templo de Chavín. Pero el pueblo curioso quiso entrar al templo para ver cómo era, cómo vivían estos sacerdotes. Y ellos, los sacerdotes,
alrededor del templo colocaron monstruosas cabezas clavas o trofeos de guerra. Miren ustedes. ¿Por qué lo colocaron? Para ocasionar miedo, espanto y para que la gente no se acerque al templo. Pero a pesar de eso, la gente se acercó. Y los chavineses se dieron cuenta que la gente se estaba acercando y estaba queriendo ingresar al templo. ¿Qué hicieron en la parte superior del templo? Construyeron un reservorio, llenaron de agua y ese reservorio, pues simplemente manejar el reservorio hacía que el agua baje de arriba hacia abajo por unos canales subterráneos de piedra con varios respiradores y esto ocasionaba un gran sonido, parecía un movimiento. Y cada vez que el pueblo quería acercarse al interior del templo, soltaban el agua. Y el agua caía y ocasionaba un gran sonido. O cuando ellos de repente estaban drogados y se conectaban, querían conectarse con sus dioses, soltaban el agua y la gente sentía que había un gran movimiento y decían, son los dioses. Y así tuvieron a la gente, con engaños. ¿Por cuántos años? 1200 años aproximadamente, 1400 años. Hasta que la gente descubrió que esto era una farsa. Y cuando la gente descubre que era una farsa, la gente nunca más se congregó en Chavín. Por eso que Chavín se decae. Por eso que Chavín se viene abajo y Chavín se desaparece. Sin embargo, tenemos que resaltar que su estado, pues, definitivamente fue controlado por los sacerdotes. Por eso se dice que el estado de Chavín fue teocrático. La creencia en varios dioses, animales, principalmente de la Amazonía, y acá le damos la razón a Tello, como el jaguar, el felino, el ave arpía, el cóndor, la serpiente, animales que pertenecieron a la trilogía Chavín. En otras palabras, mis apreciados estudiantes, en Chavín vamos a encontrar una sociedad completamente clasista. Chavín fue una sociedad completamente clasista. Y la primera clase de poder, escúchame bien, y la primera clase de poder fue nada más y nada menos que la clase sacerdotal, entre comillas, conformada por chamanes y brujos. Ellos manejaban a todo el pueblo. El pueblo era explotado para producir cada vez más. Sin embargo, tenemos que resaltar pues algunos aspectos. Por ejemplo, si hablamos de religión. ¿Cómo se caracterizó la religión Chavín? Categóricamente la religión Chavín fue politeísta. ¿Qué significa politeísta? Alison Sánchez. Cuando hablamos de politeísmo, ¿a qué me refiero? ¿Que creía en muchos dioses? Perfecto, Oscar, anótale 2 puntos más a Alison. Perfecto. La creencia en varios dioses. Sí, señor. Como el jaguar, el felino, ¿no? La serpiente, el ave de rapiña, caimanes, serpientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y en todos sus trabajos vamos a encontrar la presencia de estos. Entonces la religión de Chavín categóricamente fue politeísta. Como dice nuestra compañera Alison, la creencia en varios dioses. ¿Correcto? Pero tuvieron un dios principal. Y ese dios principal fue nada menos y nada más que el Apu Contiki Huiracocha, que lo vamos a encontrar acá, mira. ¿Dónde, profesor? En la estela Raimondi. Acá está representado el dios principal de Chavín. Un hombre pequeño con 2 báculos en la mano, está mirando hacia arriba con una cadena de serpientes. Este es el Apu Contiki Huiracocha, el dios creador y supremo, el hacedor de todas las cosas del mundo, para los chavinenses. Miren ustedes. En cuanto a su economía, Justin Vera, en cuanto a su economía, la economía Chavín estuvo basada principalmente en el desarrollo de la agricultura. Y esto es resaltante, la ubicación, por ejemplo, que se acentúa Chavín para el desarrollo de la agricultura. Ellos se van a acentuar cerca a la presencia de 2 ríos, el río Mosna y el río Huachesca. ¿Con qué finalidad, profesor? Con la finalidad de utilizar las aguas de estos ríos para regar sus campos de cultivo. Tuvieron una agricultura completamente próspera, pero sin embargo, también desarrollaron otras, como por ejemplo la recolección de plantas silvestres, la caza de animales, y posteriormente desarrollaron la pesca. ¿Dónde, profesor? En las aguas continentales. Si yo le pregunto a Stephanie Obregón,
¿A qué se llaman aguas continentales, Stephanie? Vamos a ganarte 2 puntos. ¿A qué se denominan aguas continentales? Aguas continentales. Así es. ¿A qué se denominan aguas continentales? Son las aguas de Mar. los ríos, los lagos y las lagunas en el Perú. A estas también se le conoce con el nombre de aguas dulces. Por eso que cuando en geografía nos hablan de una pesca artesanal, también nos hablan de una pesca continental. Y la pesca continental se realiza en ríos, lagos y lagunas del Perú. ¿Me entendieron? Y acá en Chavín se desarrolló la pesca en las aguas continentales. También se desarrolló la ganadería, pero principalmente sobre todas estas estuvo la agricultura. Chavín fue un pueblo categórica y eminentemente agrícola. No te olvides de esto que es importante. ¿Sí? Ahí está. En cuanto se refiere a agricultura. ¿De qué manera se convierte en una actividad próspera? Gracias al desarrollo de técnicas agrícolas, como por ejemplo los canales de regadío. ¿Qué es un canal de regadío? ¿Qué es un canal de regadío? Un canal de regadío permite ¿qué cosa? Que el agua pase de un lugar a otro. En otras palabras, es el camino por donde se hace recorrer el agua de las partes en abundancia hacia las partes secas en un campo de cultivo. ¿Y cuáles fueron los principales cultivos que se desarrollan en Chavín? Papa, maíz, mire usted, oca, que es parecido al yuco, pero dulce, y también la quinoa, la calabaza, el algodón, entre otros. Impresionante hablar de Chavín, señores. En cuanto a ganadería, mire usted, criaron y domesticaron, consumieron un animalito pequeño, de mucha proteína, de mucha energía, llamado él, Alison Sánchez, cuy, llamado el cuy. ¿Ustedes saben que el cuy es tan antiguo como el hombre? Justin Vera, 8.500 años antes de Cristo. Acá en el Perú ya se consumía el cuy. Y hace 8.500 años antes de Cristo, un personaje primitivo, domesticador del cuy, el primer criador del cuy. A este se le conoce como el primer conicultor en la crianza de cuy. ¿De quién estamos hablando? Le exoneramos del examen. ¿De quién estamos hablando? Yaren, Ángelo, Triana. ¿De quién estamos hablando? Mía, Adriana Flores, Fabricio, Eduardo Salaverry. ¿De quién estamos hablando? ¿Cómo se llamó aquel hombre primitivo en el Perú? Considerado como el primer conicultor, primer creador de cuy. ¿Cómo se llamó? El hombre de Telarmachay. No. El hombre de Piquimachay. Piquimachay. Piquimachay, descubierto por Richard McNeish en Ayacucho. Ese es el primer conicultor. O sea que criar y consumir cuy hoy en día no es un tema nuevo, es un tema tan antiguo como el hombre. Y el primer conicultor, ¿me escuchó? El primer conicultor en el Perú fue el hombre de Piquimachay. Muy aparte de haber domesticado y consumido el cuy, también domesticaron un auquénido, conocido con el nombre de llama. Mire usted, ahí está. Los incas también en el Tahuantinsuyo utilizaron y criaron la llama, alpaca, vicuña, guanaco, no para consumirlo, sino como bestias de carga. Utilizaron su lana para los trajes. Dicen que en el Tahuantinsuyo el pueblo se vestía con lana de llama, y a la lana de llama se le conocía con el nombre de ahuasca. En cambio, la nobleza y el inca utilizaban lana de vicuña. Esta recibía el nombre de cumpi. ¿Me entendió Leonardo Cagua?
¿Sí? Sí. Perfecto, hijo. Seguimos entonces. Los aportes culturales de Chavín. Chavín desarrolló una arquitectura grandiosa, utilizando la piedra. Chavín desarrolló una escultura grandiosa, utilizando la piedra. Chavín desarrolló una cerámica grandiosa, no utilizando la piedra. ¿Y qué cosa utilizó Leonardo Cagua en cerámica? Utilizó la arcilla. Pero como los chavinenses eran amantes de la piedra, la arcilla fue pintada del color de la piedra. Ah, por eso se dice que la cerámica de Chavín fue monocroma. ¿Qué quiero decir con esto, mi apreciado Leonardo Cagua? Que utilizaron un solo... Color. Muy bien, anótale un punto a Leonardo Cagua para el próximo año. Miren ustedes. No, para este año tiene que ser, para este año. Cuarto año de secundaria. Mire usted, como dice Leonardo, la cerámica Chavín se caracterizó por ser monócromo, la utilización de un solo color, el negro, gris, plomizo, para darle similitud al color de la piedra. No se olvide, en textilería desarrollaron el tejido, claro, para eso contaban con lana y llama, para los trajes de la población, no andaban calatos. Y en cuanto a metalurgia, ellos van a ser los pioneros. ¿En qué, profesor? En fundir el oro nativo, que posteriores culturas, pues ya van a hacer o van a superar este trabajo en metalurgia. Los chavinenses van a ser los primeros en trabajar el oro nativo para algunos adornos o rituales. Ahí está. En arquitectura. ¿Qué elemento utilizaron en la arquitectura, mi apreciado Leonardo Cagua? ¿Qué elemento utilizaron para su construcción los chavinenses? La Piedra. La piedra. Anota de ahí a Mía Flores. La piedra, algo característico en la región andina. Por la configuración geológica del territorio, en los Andes se utilizó la piedra. Y en la costa, la confección de adobes. No te olvides. Los primeros los adobitos y luego los adobes. Y los estilos en construcciones fueron combinados. Su forma fueron pirámides, pero pirámides truncas, no acabadas. Pozos hundidos, patios rectangulares o plazas, edificios en forma de U. Los chavinenses fueron amantes de la U, hinchas de la U, sí señor. Y la prueba de esto está la plaza cuadrada en forma de U. Y la decoración de sus paredes, vamos a encontrar ahí numerosas cabezas clavas o también cabezas de trofeo. Ahí está. El plano de lo que fue el escenario de Chavín, el templo, la plaza. ¿Ven ustedes esa plaza cuadrada? Miren usted. ¿Ven, Leonardo? Lo estoy señalando con el cursor. Sí, sí. Ve ahí escalinatas al norte, al sur, al este y al oeste, ¿sí? Esas escalinatas estaban en número de 7. 7 acá, 7 al este y 7 al oeste. En las paredes de sus construcciones vamos a encontrar 7 piedras angulares. 7 acá, 7 al norte, 7 al sur, al este y al oeste. 7 por 7 vamos a encontrar en toda esta fachada 49 piedras. 49 piedras, 49 piedras. Por esa razón, César Uribe y otros historiadores del Perú afirman que el número cabalístico de Chavín fue el número 7. ¿Cuál fue el número cabalístico de Chavín, Triana? Triana Rivera Chumbimuni. El número cabalístico de Chavín fue el 7. 7. Muy bien. Lo máximo. El número 7 en sus construcciones. Se ha quedado dormida, creo, Liliana Leonor. Seguimos. Mire usted. Tenemos ahí el templo viejo. Impresionante por su tamaño y gran solidez. Y se hizo en el año 800 a.C.
Su ubicación, cerca al río Mosna, en Ancash. Impresionante. Esto quedó luego del devastador terremoto acontecido en Ancash. El templo se vino abajo y eso ha sido reconstruido ya por la arqueología. Hoy en día, si visitamos Chavín, vamos a ver que este pues es un resto arqueológico que fue reconstruido, claro que sí. ¿Cuántos años? 1200 años antes de Cristo. A los 200 años, 1400 años de desarrollo cultural. Impresionante. Seguimos. Acá tenemos sus manifestaciones culturales. Hablemos de escultura. La palabra escultura viene de esculpir. Y si yo le pregunto a Génesis Mendoza, ¿y qué es esculpir? Ella me responderá. Tallar en piedra. Anótale 2 puntos a Génesis, lo máximo. Tallar la piedra. Muy bien, hija. Felicitaciones. Los chavinenses tallaron, trabajaron la piedra, pulieron la piedra, graficaron la piedra. Mira tú, mira esos dibujos en la piedra. Impresionante, tallados. Donde resaltan ¿qué cosa? A sus dioses. A sus dioses. Y donde vamos a encontrar siempre la presencia del jaguar, siempre del felino, del ave arpía, del halcón, del ave de rapiña y también de la serpiente. ¿No? Por ejemplo, este es el famoso lanzón monolítico. Tiene la forma de un inmenso cuchillo de piedra. Lanzón monolítico, una sola pieza de piedra. Impresionante. Ese lanzón que tú ves ahí, Leonardo Cagua, ¿ves el lanzón? ¿Sí? Perfecto. Ese lanzón antes se veía así. Cuando uno viajaba a Chavín, ingresaba al templo e ingresaba a una de las galerías, ese lanzón se veía así. Yo tuve la oportunidad de abrazar al lanzón, de tomar una fotografía abrazadito con el lanzón. Hoy en día no se puede. El lanzón está preso, está tras rejas. Dice que la transpiración del ser humano hace o daña las líneas grabadas en la piedra. Por eso algunas de ellas se han estado perdiendo con el tiempo. Y había pues estudiantes, había pues visitantes a esta zona que querían dejar sus recuerdos en el lanzón. Muchos hasta escribían su nombre, hasta con liquid. Colocaban ahí Oscar 89, ejemplo. Entonces, para evitarse todo esto, se enrejó el ingreso para ver al lanzón. Hoy en día no se puede ni tomar fotografías de lanzón, porque todo esto ha cambiado. Por ejemplo, ahí estamos observando la imagen de un felino con rostro humano. Figuras antropomorfas, figuras zoomorfas, figuras fitomorfas. ¿Qué quiero decir? Deformes. Un hombre con cuerpo de animal, un animal con cabeza de hombre. ¿Me entendió? Una planta deforme. Por eso se llama antrozo y fitomorfa. ¿Quedó claro, Leonardo Cagua? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Bien. Ahora, para finalizar esta primera parte, si no el director se va a molestar, hablemos del obelisco Tello. El obelisco Tello. Descubierto por Julio César Tello. Es un monolito que mide aproximadamente 2 metros, donde se han esculpido muchas figuras mágicas religiosas, representando felinos, cóndores y la serpiente. Siempre la trilogía Chavín. Y ahí está. Tú lo puedes ver, impresionante. Señores, eso es una maravilla del mundo antiguo en Chavín. Algo que ha quedado marcado. Y por eso es que se le considera como la primera gran cultura desarrollada en el territorio peruano. ¿Sí? Bien, señores, estamos haciendo una pequeña pausa y regresamos en unos minutos. Esta clase llegó a ustedes por cortesía de Leonardo Cagua y sus compañeros de cuarto B. Regresamos en unos minutos. Gracias, tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor del curso de Historia del Perú. Gracias.